Muy buenas y bienvenidos al canal de Conciencia Galáctica. Tenemos un nuevo vídeo sobre la respuesta de la Federación Galáctica de Svaru a propósito de la negativa a seguir divulgando información a los habitantes de la Tierra. Para los que no estén al tanto, les aconsejo que vean el vídeo anterior que grabamos aquí en Conciencia Galáctica, pero les pongo un poquito al día rápidamente. Svaru es una mujer taigetiana de las Pléyades, que está en contacto con una serie de personas de la Tierra a las que les divulga información a propósito de cómo funciona el cosmos, de cómo funciona el 3D, y es información muy interesante para el tema de la evolución humana, puesto que ya por parte de todo el mundo, tanto de la Tierra como fuera de la Tierra, es sabido que la humanidad va a pasar a la quinta dimensión. Y entonces lo que hace Svaru es pasar información que nos haga ser aptos para poder, digamos, que acoplarnos mejor a esa conciencia galáctica, esa conciencia cósmica a la que debemos acceder, y a esa vibración para poder entrar mejor en lo que se llama la quinta dimensión, o lo que ella le gusta llamar la quinta densidad. Lo cierto es que después de 2 meses y pico de estar en contacto con Gosia y con Robert, que como ustedes saben tienen el canal de Despejando Enigmas, Robert, y de Agencia Cósmica Gosia, recibió una directiva tajante de la Federación Galáctica para que cesaran en su empeño de contactar con las personas terrestres y de pasar información. Esta decisión, evidentemente, cayó como un jarro de agua fría para Svaru y para la mayoría de los taigetianos compañeros de ella, que están en la misma nave, destinados aquí en los alrededores de la Tierra, y en su momento pues no entendían por qué hubo una directiva tan tajante desde la Federación Galáctica de que cesaran en su apoyo a los humanos, a la civilización humana. Y aquí lo que vamos a contestar es qué ha pasado, porque ya Svaru ha hablado con ellos, Svaru ha exigido una respuesta y le han dado una respuesta, y ya sabemos qué fue lo que pasó, porque Svaru también mandó, al igual que nosotros, que hicimos caso hicieron a la propuesta de Gosia y de Robert de que todas las personas que pudieran hicieran un vídeo o una carta a la Federación Galáctica para que les dijéramos que ya estábamos preparados para acceder a determinados conocimientos, y que ya no somos esa civilización de hace 12.500 años que, en fin, que no vamos en taparrabos, y que ya hemos evolucionado y que tenemos una conciencia mucho más espiritual de lo que todavía se nos asigna. También hizo lo propio Svaru y escribió una carta bastante dura a la Federación Galáctica pidiendo explicaciones, y que si no había explicaciones razonables ella iba a seguir haciendo su trabajo, que era comunicar lo que ella pensaba que le salía del corazón, que era comunicar estos conocimientos para que otras civilizaciones puedan también evolucionar. Así que ahora les vamos a explicar cuál fue la contestación de la Federación Galáctica en información de Svaru. También les animo a que se queden hasta el final del vídeo, porque tenemos una sorpresa muy interesante que ha pasado ciertamente desapercibida en el último directo que hicieron Gosia y Robert, un directo de casi 3 horas en donde se incorporó Svaru en los últimos 40 minutos, y estuvo Svaru en directo a través del chat que ellos tienen, que es la forma de comunicarse, es donde Svaru contestó a unas cuantas preguntas de de los espectadores que estaban viendo el canal en ese momento. Y hubo un par de personas en el directo que preguntaron sobre el comandante Ashtar, sobre Saint Germain y sobre Crión. Al final del vídeo diremos cuál es la respuesta, porque no se la pierdan, porque es muy interesante, es muy aleccionadora, y más de uno se va a sorprender. Así que despegamos. Bien, lo que vamos a pasar a comentar ahora es información que ha trasladado Svaru a propósito de la Federación Galáctica y de las indagaciones que han hecho y de lo que les ha contestado la Federación Galáctica. Svaru comenta que la gente piensa que la Federación Galáctica es un colectivo formado por seres de luz y por seres ideales, y nos comenta que la realidad es otra, que es mucho más mundana. La Federación Galáctica es un colectivo gigantesco formado por decenas de razas y civilizaciones de diversas partes del universo, y cada una con su idiosincrasia y sus agendas e intereses. Dice ella que son seres reales, con sus fallos y con sus propias agendas e intereses. Cuando se pusieron en contacto con ella para negarle la divulgación, ella, como comentamos antes, no entendía por qué, si todos están de acuerdo en que la Tierra y sus habitantes van ya camino de la quinta densidad,
no se podrían contactar con los humanos, por lo menos con aquellos que estuvieran más abiertos y más avanzados, ¿no? Que tuvieran un mayor nivel de elevación de conciencia, eh, porque desean tener información para el desarrollo propio y de la humanidad. Y no entendía por qué no se podía contactar con ellos. Y lo cierto es que descubrieron que el grupo de la Federación Galáctica, que tiene la supervisión de la Tierra, es decir, de nuestro planeta, está infiltrado por facciones negativas. Así que Svaru no se cansó de decir que había una parte de la Federación Galáctica que estaba infiltrada, que no querían dar las razones de por qué negaban este contacto con la Tierra y no querían que se nos pasara esta información, y que estaban infiltrados por algún tipo de facción negativa cuyos intereses están ahora mismo investigando, y esos intereses tenían que ver con que no deseaban que la humanidad tuviera más información de la necesaria para ellos seguir tramitando sus cosas y negociando sus cosas con la Tierra. Si bien el Alto Consejo de Taygeta y también el Alto Consejo de la Federación le han comunicado a Svaru que no toda la Federación está en su contra y que están investigando quiénes han ordenado esas directivas de control, directivas para que no nos pasen esta información. El Alto Consejo de la Federación de Taygeta, pero también de la Federación Galáctica, comenta que esto es una cuestión de asuntos internos y ya se han puesto manos a la obra en la investigación del asunto, y que investigarán de dónde viene esta directiva, porque según ha explicado Svaru, todas estas directivas vienen con un código de identificación que identifica qué persona y de qué rango y de qué planeta y de qué raza extiende una directiva o una orden, con lo cual mirarán a qué código pertenece para ver quién o quiénes han sido los que han efectuado esta orden, y investigarán y averiguarán pues quiénes son los culpables de esto. Es una cosa muy interesante saber que el Alto Consejo de Taygeta, no solo de los que están en la nave de ella, sino en el planeta de ella, apoyan a Svaru en el trabajo que está haciendo, porque consideran que, salvo que la Federación Galáctica tenga algo razonable que decir, ellos consideran que la labor que está haciendo Svaru no daña a nadie, al revés, ayuda a evolucionar y a elevar la conciencia, ¿verdad? Svaru también ha querido comunicar que curiosamente ha aparecido un vídeo por internet en cuyo vídeo se atribuye la autoría a Svaru y es mentira, que contiene falsas alegaciones y justificaciones de por qué la Federación Galáctica habría ordenado el cese de estas divulgaciones. Y los argumentos relatan razones de seguridad, razones diplomáticas y de negociación que se estarían llevando entre las diferentes facciones a propósito de la liberación de la Tierra. Es decir, que alguien ha generado un vídeo que ha dicho que es la contestación de Svaru o el razonamiento de Svaru de por qué se le ha negado a ella el contacto con los humanos, que es mentira, que no ha salido de ella, y que Svaru dice también que tengamos mucho cuidado con los vídeos que vemos con razón, o sea, respecto a ella y a lo que ella dice y comunica, como podría ser, por ejemplo, este canal, pero en este canal damos información fidedigna y además colocaremos los enlaces para que ustedes vean. Yo lo que hago es comunicar información que suelta Svaru, y aparte de eso, en el canal lo que hacemos es correlacionar esta información, si podemos, con otras personas que aportan información, para entre todos intentar darle un mayor tamaño, intentar darle una ubicación específica a la información y entre todos poder tener una mejor divulgación, con el propósito de ascender a quinta dimensión y con el propósito de la evolución de la raza humana. En el caso de que en algún momento nos desviáramos o estuviéramos equivocados, ahí está la caja de comentarios para que cualquiera de ustedes que necesite corregir algo del canal o poner los enlaces que añadan información a lo que decimos aquí, están perfectamente en su derecho de hablar con el canal y colocar ese mensaje en la caja de comentarios. Svaru quiere decir también, señalar que debido a este triste episodio, la gente está empezando a pensar que la Federación Galáctica, pues lógicamente es mala o que tiene agendas ocultas, pero quiere dejar claro que nada más lejos de la realidad, que lo sucedido solo tiene que ver con una parte de la Federación, que además es la que monitorea a la Tierra, que tiene algunos intereses ocultos que la Federación ya está investigando a ver qué pasa, y que ha sido ejecutada por una facción infiltrada, que ellos creen que está infiltrada en la Federación, y están poniendo manos a la obra. Bien,
Dicho esto, y ahora estas son reflexiones mías, hasta ahora lo que he dado es información de Sbarú, volcada a través de los 3 canales oficiales que tienen contacto, que se sepa ahora mismo con Sbarú. Lo que quiero hacer es un par de reflexiones sobre este asunto y correlacionarlo con otras informaciones que también ha dado Sbarú. Así que toca detenerse a sacar algunas conclusiones muy interesantes para ir encajando un poco cada cosa en su lugar. Lo que se destila de este suceso es que durante años hemos tenido idealizado el concepto que tenemos de la Federación Galáctica y de muchas cosas que nos imaginamos que hay ahí fuera en el espacio, ¿no? Si bien la mayor parte de las razas que conviven fuera de nuestra atmósfera están social y tecnológicamente mucho más avanzadas que nosotros, lo cierto es que, aun estando la 5ª dimensión de por medio, sigue existiendo una cosa muy interesante que ya nos decía Hermes Trismegisto: la polaridad y la dualidad. Es decir, las leyes universales se siguen cumpliendo aún en 3ª, en 4ª y en 5ª, y no sabemos, hasta que nos lo digan, hasta qué dimensión se siguen cumpliendo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las decenas de razas que viven allá afuera, pertenezcan o no a la Federación Galáctica, están en diferentes niveles de desarrollo y tienen diferentes agendas y por tanto diferentes intereses. Y esto lo digo porque el mero hecho de pensar, como ha informado Sbarú, que todo lo que está fuera de la Tierra está en 5ª dimensión, nos hace tener la falsa idea de que necesariamente son todos seres evolucionados y positivos. Este es uno de los primeros velos que se nos tiene que caer. Allá arriba, fuera en el espacio, siguen existiendo rivalidades entre razas, siguen existiendo intereses propios, agendas visibles y agendas ocultas, alianzas entre civilizaciones positivas y negativas. Vamos, que como decía Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo. Y esto es una cosa que se nos tiene que caer el velo, es decir, tenemos idealizados a muchos personajes, como veremos ahora mismo con el comandante Ashtar y con Saint Germain y con un montón de canalizaciones, y que todo el mundo se quiere hacer pasar por pleiadiano y que todo lo que está de la 3ª dimensión hacia arriba es positivo. Y lo cierto es que si uno se pone a mirar un montón de vídeos de información que hay en internet, la 4ª dimensión, o la 4ª densidad, como llaman ellos, tiene más vibración que la 3ª densidad. Sin embargo, en la 4ª densidad es donde está el bajo astral. Y como todos sabemos, en el bajo astral se mueven criaturas de todo tipo. Si bien hay criaturas positivas, también hay criaturas negativas. Arcontes y demás. Se mueven en el bajo astral, que es la 4ª dimensión en su nivel más bajo. Pero luego vemos que hay razas como los reptilianos y otras razas que se han ido mezclando con los reptilianos, que han estado en una guerra eterna entre los positivos y los negativos, entre la Federación Galáctica y las razas que tienen que ver con los reptiloides, y nos vamos enterando por diferentes vídeos, por diferentes comunicadores, que ciertamente fuera del espacio, en la 5ª dimensión, en la 5ª densidad y en la 4ª, existen razas que conviven y que sin embargo están peleadas. Por lo tanto, no todo lo que está en el espacio, no todo lo que está en 4ª y 5ª dimensión son seres angélicos. Y de esos seres que se dan a conocer como angélicos, había que estudiar y ver muy mucho, si no se nos va a caer el velo, y la mitad de los personajes que conocemos pues podrían no ser exactamente lo que nos imaginamos. Entonces, en el directo que hicieron Robert y Gosia, sabemos, como dije antes, que participó Sbarú en los últimos 40 minutos, y esto permitió que los participantes en el chat, en el chat que se desarrollaba junto con el directo, pudieran preguntar cosas directamente a Sbarú. Y entonces preguntaron sobre la veracidad, sobre el comandante Ashtar y sobre Saint Germain. Y lo que contestó Sbarú a mí por lo menos me cayó como un jarro de agua fría, no porque yo personalmente, pero es que hay mucha gente que sí, no tenga especial esperanza o especial adoración o adulación sobre estos personajes, porque han sido personajes con los que nunca he vibrado mucho. Si bien es verdad que el contenido que sacan, hay cosas con las que estoy de acuerdo y muchas cosas con las que no, y hay cosas que resultan interesantes. Pero, al finalmente, ¿qué dijo Sbarú? ¿Qué contestó Sbarú sobre, por ejemplo, Ashtar? Sobre el comandante Ashtar. Sobre el comandante Ashtar dijo que era un invento del Vaticano. Señores, ojito al parche. El comandante Ashtar, dice Sbarú, que es un invento del Vaticano. También le preguntaron sobre Saint Germain.
sobre Saint Germain, dijo que no era un invento del Vaticano, pero casi como si lo fuera. Es decir, que podemos sobreentender que de un tiempo a esta parte, o no se sabe en qué momento o en qué porcentaje, el mensaje de Saint Germain puede estar manipulado, ¿vale? Y luego otra persona preguntó sobre Crión, y ahí sí, por ejemplo, Esbarú comentó que Crión, que todos los libros de Crión y la información de Crión mayormente es un material fiable y podemos estudiar cosas a partir del material de Crión, que es muy interesante que lo leamos para que también nos pongamos al tanto. Entonces, aquí uno pues se pone a darle vueltas a la cabeza y dice, bueno, sorpresón, notición, el comandante Astar es un invento del Vaticano. Y aquí nos da que pensar que desde siempre, todos aquellos que hemos venido también por la línea conspiranoica, no solo espiritual, sabemos que las tres patas sobre las que descansa el Estado profundo o los Illuminati es la pata financiera, el control financiero, el control militar y el control religioso. ¿Esto qué significa? El control militar sabemos que está en Washington DC. El control financiero sabemos que está en la City de Londres. Y el control religioso, obviamente, ¿dónde está? El control religioso está en la ciudad del Vaticano. Estas tres ciudades son ciudades independientes de sus estados. Washington DC es un estado independiente de Washington. El Vaticano es un estado independiente de Italia o de Roma. Y ¿qué me queda? Y Washington, Londres, y ya me fui. Bueno, Washington, Londres y el Vaticano. Bueno, los tres son ciudades independientes. Fíjense si esto da que pensar. Y esto nos lleva también a que el Vaticano ha tomado, digamos que el relevo del cristianismo, entre comillas, es la New Age. El Vaticano, viendo que el cristianismo está en horas bajas y ha ido descendiendo la cantidad de creyentes, aunque todavía es muy fuerte en muchos países, pero que en general la gente ya no es tan religiosa como era antes, porque se han terminado de dar cuenta que determinados bastiones religiosos, determinadas creencias, al final no terminan de empatizar con las personas, o no se modernizan o no llenan del todo la necesidad religiosa que tienen estas personas. También porque las estructuras de la iglesia, ya sabemos, que han dado mucho que hablar, ¿no? Con el tema de las pedofilias y con muchas cosas. Pero que el Vaticano se ha encargado de diseñar continuamente la parte de la creencia del ser humano. El ser humano necesita creer en algo más, y ahí siempre ha estado el Vaticano para alimentar esa necesidad y para luego manipularla para que sea de alguna manera una herramienta de control social. Visto que el cristianismo estaba de capa caída, se han ido infiltrando en la New Age. La New Age estaba pues con todas estas personas que supuestamente, o entidades que supuestamente pertenecían a la Confederación Galáctica, y han hecho un batiburrillo, han ido metiendo al comandante Astar, a Saint Germain, pues no sé si a Metatron y a un montón de divinidades angélicas, de las cuales todo el mundo por lo visto canaliza, ¿no? Y todo el mundo tiene mensajes que dar. Y bueno, me parece una información que es muy interesante, me parece una información que rompe esquemas. Ella no ha podido desarrollar esta información porque en un directo solamente puede hacer contestaciones cortas y no puede desarrollar más. De hecho, ella decía que lo único que le molestaba del directo, lo único que no le terminaba de convencer del directo, es que a preguntas que son muy complicadas solo puede dar respuestas cortas, y no le gustaba eso porque eso podría dejar paso a la polémica, o a que la gente confabulara la parte de la respuesta que ella no ha podido dar, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la información que quería darle. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo. Seguiremos informando sobre Esbarú y sobre los contenidos que dé y sobre la Federación Galáctica, pero además iremos haciendo vídeos nuevos sobre otros contenidos, sobre también otros divulgadores que consideremos interesantes. Muchas gracias, sean felices y nos vemos en el próximo video programa. Un saludo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Si te ha resultado interesante la información, puedes darnos un like. Y si deseas suscribirte, te llegarán las notificaciones en cuanto colguemos el próximo vídeo con contenido interesante. Gracias y hasta el próximo video programa.